Hola, bienvenidos al taller de Introducción a la Matemática para la Ingeniería. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de matrices. Te invito a participar de nuestro curso. Entonces, un primer ejercicio que se nos está proponiendo es el siguiente. Nos van a dar las matrices A y B y nos piden la matriz M, que sería el cuadrado de la suma de A con B, y luego el cuadrado de A menos B, que representa la matriz N. Entonces, para poder efectuar la suma y la resta, deberás recordar que estas operaciones se hacen entre elementos correspondientes de matrices de igual orden, ¿cierto? Entonces, presentamos primero la matriz suma de A con B. Entonces, aquí tenemos la matriz A y la matriz B. Para poder efectuar esta operación hay que sumar los elementos correspondientes. Por ejemplo, el 0 ocupa la primera fila, primera columna, con el 4 que también corresponde a ese mismo lugar. La suma de 0 con 4 nos da 4. Entonces, ahí tenemos esta primera operación. Déjame buscar un lápiz para poder remarcar y precisar con detenimiento. Entonces, lo que estaba comentando es que hay que ejecutar operaciones entre los elementos de la primera fila, de tal manera que el 0 se suma con el 4 y ese resultado será el que aparezca acá. Luego tenemos el menos 1, que hay que sumarlo con el menos 1, que es segundo segundo, con este elemento. Luego el tercero, que sería el 2, se suma con el tercer elemento de la primera fila y aparece 4. ¿De acuerdo? Y lo mismo ocurre con los componentes de la segunda fila y de la tercera. Entonces, completamos rápidamente. Por ejemplo, menos 1 con 3 sumado nos da 2. Si tenemos el 1 con el 0, pues nos da 1. Luego tenemos el 1 con el 2 y nos da 3, ¿cierto? Y así, visualmente, el 3 con el 0 nos dará el 3, 0 con menos 1 nos da menos 1 y 4 con 4 nos da 8. Pues bien, como este es el primer ejemplo, entonces lo presentamos de manera bastante desarrollada. Sin embargo, en los próximos abreviaremos un poquito la propuesta, animándote a que tú lo compares y justifiques la respuesta. Veamos entonces, ya tenemos la suma, pero lo que se nos ha solicitado es la potencia, o sea, el cuadrado de A más B. ¿Recuerdas cómo generar la potencia de una matriz? Excelente. Bien, entonces esa potencia o el cuadrado de una matriz sería el producto de sí misma, o sea, de la matriz A más B con A más B. Y ahí está. Entonces, si observas, aquí tenemos la matriz A más B, que es la que ha resultado, y esta misma matriz la vamos a colocar en este orden. Se va a multiplicar por sí misma. ¿Y cómo se obtiene el producto de dos matrices? Muy sencillo. Este elemento que tú ves acá, que es el 24, se obtiene de multiplicar la primera fila de la primera matriz con la primera columna de la segunda matriz. Entonces, como este elemento representa el 1, 1 del resultado, hay que trabajar la primera fila con la primera columna. Entonces, 4 por 4 nos resulta 16. Aquí está. Luego, si multiplicamos menos 2 con 2, nos resulta menos 4. Y el 4 por 3 es 12. Entonces, el resultado nos da 24, que es el que justifica este valor. De igual forma tendremos que hacer la misma fila por las otras columnas, o sea, esta fila que ya está marcada con esta columna y nos da el menos 14. Luego tenemos la primera fila con la tercera columna y nos va a resultar 42. Aquello que estamos mencionando se ejecutará tanto para la segunda fila y la tercera fila de la primera matriz con las columnas correspondientes de la segunda matriz. Entonces te animo a verificar estos resultados aplicando la misma secuencia comentada hace un instante. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera estamos corroborando que lo que hemos aprendido en clase es lo adecuado. Muy bien.
Sigamos porque nos han pedido también el cuadrado de A menos B. Entonces, muy similar al anterior, colocamos las matrices A y colocamos las matrices B. Entonces aquí tenemos la matriz A, la matriz B, y para obtener la matriz diferencia, pues la operación se hace entre filas. Acá tenemos la primera fila de la primera fila de la segunda matriz. Esto se junta y se genera esta respuesta. 0 menos 4 menos 4, menos 1 menos menos 1, 0, 2 menos 2, 0. Y así ocurre para la segunda y tercera fila. ¿Estamos? Entonces verifiquemos que realmente los demás elementos están, están correctos. Será un reto para ti en la verificación. Una vez que hemos encontrado la matriz resultante, hay que elevar al cuadrado. ¿Recuerdas cómo se hace para elevar al cuadrado? Excelente. Entonces se multiplica la matriz por sí misma. Entonces aquí tenemos el cuadrado. Vamos a colocar aquí otra vez el lapicito que nos ayude un poco a remarcar. Si tenemos a menos b al cuadrado, lo que hay que hacer es multiplicar por sí mismo eh, la matriz diferencia. Como esta representa la matriz diferencia, entonces la colocamos dos veces y volvemos a ejecutar. Sería la acción de fila multiplicado por columna, ¿de acuerdo? Entonces aquí está la primera fila con la primera columna y eso nos va a arrojar este resultado. La operación entre estos dos componentes nos sale 16. Entonces menos 4 con menos 4 sale 16, ¿cierto? Luego habrá que sumar el producto que se obtiene del otro elemento. Si yo multiplico 0 con menos 4, eso es 0. Y eso hay que sumarle el otro componente resultante, que sería 0 con menos 3, perdón, 0 con 3. Y eso resulta 0. Entonces, el resultado de todo eso es 16. Y eso es lo que nosotros copiamos en este elemento resultante. Entonces luego hay que hacer la primera fila con la segunda columna, la primera fila con la tercera columna, ¿cierto? Entonces, ¿te animas? Es un reto. A ver, una vez más, vamos a cambiar de color para ver cómo le hacemos y justificar, ¿ya? Entonces sería 4, 0, menos 4, 0, 0 con 0, 1, 1. El primero con primero, segundo con segundo y tercero con tercero. Si yo multiplico, el menos 4 le corresponde 0, el 0 le corresponde 1 y el 0 le corresponde 1 también. Entonces nota que menos 4 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 0 por 1 es 0, por tanto el resultado me da 0. Ya está. Y finalmente lo que corresponde es a la primera fila con la tercera columna. Entonces, ahora sí, yo te reto para que lo hagas. Entonces vamos a buscar un colorcito, a ver, de repente lo notas, y hay que multiplicar esta fila por esta columna. Entonces, a ver, rápidamente sería menos 4 por 0, 0, 0 por menos 1, 0 y 0 por 0, 0. Por lo tanto, la respuesta es 0. ¿Ya está? Entonces ahora yo sí, ya ahora sí te reto para que justifiques los valores que están en la matriz resultante, ¿ya? Entonces genera la misma operación y obtienes entonces esta matriz que sería el cuadrado de A menos B. Muy bien, ánimo. Entonces, a continuación, veamos una construcción de una matriz B de orden 3 por 3. Entonces, si ustedes notan, aquí en la parte inferior aparece un IJ, donde el I representa el número de filas y J la posición de la columna, y dice que es una matriz de orden 3 por 3. La regla de formación que hay que para construir los elementos de la forma B y J será la que aquí corresponda. Se suman el I con el J siempre y cuando el I sea menor que el J. Se saca la raíz cuadrada de I por J suponiendo que I sea igual a J. Y se resta el I con el J suponiendo que el I sea mayor que J. Recuerda que I representa la fila y J representa la columna del elemento, ¿cierto? ¿Estamos? Entonces, veamos. Lo primero que vamos a hacer para generar nuestra matriz B, que es la que nos han pedido, la matriz B se refiere a la letra mayúscula, esta que está aquí. Esta es la matriz B.
Entonces debo fijarme en el orden. Como es 3 por 3, significa que hay 3 filas, 3 columnas. Mira, ve, aquí está, hay 3 filas, 1, 2, 3 filas. Y luego también hay 3 columnas, entonces esta sería la primera columna, la segunda y la tercera. Es importante colocarle su índice a cada componente para que reconozcas la posición, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos la matriz B, nuestra tarea consiste en hallar los elementos B11, B12, etc. Entonces, ¿qué hacemos para ello? Lo primero que tenemos que recordar es la fórmula de construcción, o también conocida como ley de formación. Entonces, lo que yo tengo que hacer es generar el B11, B12, B13, B21, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me fijo siempre en esta ley. Entonces, aquí tenemos ya nuestros elementos. Por ejemplo, graficaremos el primero, ¿ya? Dice B11. Entonces el B11, ¿cómo hacemos para construir este B11? Entonces este 1 se refiere al I y este 1 se refiere al J. En este caso, ¿cómo es el I con el J? Iguales. Entonces cuando son iguales, pues se trabaja con la raíz cuadrada de I por J. Entonces, y esto es lo que colocamos acá, raíz cuadrada de 1 por 1. Luego este elemento será B12. Entonces, en este caso, el I vale 1 y el J, pues vale 2. ¿Cómo será la relación entre el I y el J? Pues observo que el I es menor que el J. Entonces, como el I es menor que el J, pues lo que tengo que hacer entre esos componentes es sumar. Entonces sumamos 1 con 2. Ya está. Luego veamos otro. Por ejemplo, este de aquí, que sería el 2,1. Entonces, nuevamente, este 2 representa al I y el 1 representa al J. ¿Cómo es el I con respecto al J? El I será mayor que el J. Cuando el I es mayor que el J, entonces se resuelve con una diferencia. Y ahí está la diferencia. Entonces te animo a que tú verifiques los demás componentes de nuestra operación, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el truco? El truco está en conocer el subíndice del término que vamos a trabajar. Entonces aquí tenemos los valores ya finales de los elementos. Una vez identificados dichos términos, simplemente lo reemplazamos en el formato general de la matriz que tenemos a la vista. Y esa es la matriz solicitada. Punto. Se acabó. Ya está. ¿Cierto? Muy bien. Finalmente, para ir concluyendo, nos piden algo muy parecido. Dice, si la matriz A es de orden 4 por 4, entonces hallar la expresión m menos n más p menos 2q, sabiendo que A es igual a B y B también es una matriz de orden 4 por 4. Entonces, al igual que el ejercicio anterior, la idea es hallar la matriz A. Entonces, para hallar la matriz A, tenemos la siguiente distribución. Primero el formato general, A11, A12, o sea, todos los elementos que la conforman. Nuestra tarea consiste en hallar cada uno de esos y nos remitimos a la fórmula o a la regla de correspondencia. Por ello, entonces, mi mirada está en esta situación. Una vez que identifico el componente de cada uno, hago la construcción de cada uno. Entonces, ahí te estoy mostrando más o menos los resultados. Yo te animo a que lo indagues según la fórmula, ¿cierto? Como en el ejercicio anterior. Una vez que identificamos, construimos la matriz A. Entonces la matriz A asume la forma que a continuación se está señalando, ya ultimada la matriz A. Pero como esa matriz A es igual a la matriz B, entonces la representamos de manera panorámica. Y entonces aquí, pues basta con que nosotros hagamos la identificación. ¿De acuerdo? Entonces rápidamente, por ejemplo, 1 será con M, M vale 1, P vale 2, Q vale 2 y 2 sería n-1, de donde n saldría 3, ¿cierto? Entonces identificamos los valores solicitados de m, p, q y n, tendremos esta representación y luego la sustituimos dentro de la igualdad o la expresión que se nos ha solicitado. Hacemos el cálculo y tenemos la respuesta del ejercicio. Les agradezco y les animo a que se registren a través de Hugo Estudiantes. Nos vemos.